acá con Martín Zuleta, analizando diversos temas que tienen que ver con la política, con las elecciones, y nos metemos un poquito, lo hicimos esta mañana con la careta política con Nasser Hussain, en una causa que tiene que ver con Mario Parisi, pero en simultáneo también tiene que ver con el famoso tema de la Cámara Gesell y todo el mecanismo que usted le ha tocado analizar, doctor, ¿no? Sí. Y plantear cosas. Como abogado me ha tocado, yo siempre me he expresado a favor del sistema acusatorio, me parece un sistema bueno, me parece el sistema constitucional exigido por el diseño constitucional de la República Argentina, por supuesto que debe aplicarse a San Juan también, y en ese sentido, bueno, me ha tocado litigar con el sistema acusatorio y plantear algunas cuestiones que se venían desde el punto de vista de quienes participamos en el proceso acusatorio como defensores, defendiendo derechos de ciudadanos imputados. Venía uno observando muchos atropellos y criterios desacertados por parte de Fiscalía y por parte también de muchos jueces de garantía, a tal punto de que, como usted bien lo dice, bueno, en algunos procesos yo particularmente tengo en la actualidad en el Tribunal de Impugnaciones próximo a resolverse una apelación que formulamos contra una sentencia, contra un policía, lo habían acusado de abuso sexual simple, y en el testimonio que dio la menor en Cámara Gesell, bueno, no había participado ni la defensa del señor, ni el juez de garantías. Entonces nosotros planteamos la nulidad de esa Cámara Gesell. Esa nulidad está hoy en el Tribunal de Impugnaciones, y en el caso de llegar a la Corte de Justicia de San Juan se le debería aplicar el mismo criterio que ya ha manifestado la Corte sobre que son nulas estas cámaras Gesell que se llevan adelante sin defensa del imputado y sin la participación del juez de garantía. ¿Cómo debería ser entonces el procedimiento? Porque me parece que el Ministerio Público con esta sentencia ha tomado nota, me parece, ¿no? Sí, ha tomado nota, pero también ha desafiado, porque ahí hemos visto que estamos al tanto los abogados que el fiscal de Estado tiene un poder reglamentario para reglamentar, digamos, la actividad de los fiscales, y él ha sacado una reglamentación que habilita a los ayudantes fiscales a participar de la Cámara Gesell. ¿Eso está bien o está mal? Un poco lo ha desafiado a la Corte en ese sentido, porque la Corte ha dicho que en la Cámara Gesell debe participar el agente fiscal, no el ayudante fiscal, ¿sí? Yo creo que eso... es relativo. Yo creo que está bien que se habilite que participe el ayudante fiscal, no habría inconvenientes con ese punto, porque la Fiscalía es quien acusa, es una parte del proceso. Ahora, que se hayan llevado adelante cámaras Gesell sin representación del imputado, eso es gravísimo. Estamos hablando de una cámara Gesell de testimonio de menores donde no se le da participación a la defensa del acusado para que pueda, en definitiva, pedir alguna intervención o que se le pregunte determinado punto al menor o un montón de cuestiones. Bueno, eso ya sí es grave. Y lo más grave que se ha venido desarrollando en la provincia de San Juan en todos los casos es que los jueces de garantía no participaban de las cámaras Gesell, ¿sí? Es decir, los jueces de garantía habilitaban las cámaras Gesell como un anticipo jurisdiccional de prueba, pero después se desentendían de la prueba y ni siquiera iban a escuchar al menor, ¿me entiendes? Sí, claro. Cosa que eso sí está, digamos, va en contra del sistema acusatorio y de los principios, inclusive que están contenidos en el Código Procesal Penal aprobado la 1851O, es decir, se han llevado adelante cámaras Gesell en violación de lo que dispone el propio Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, y eso es lo que echó por tierra hoy la Corte de Justicia. Entonces van a tener que rever esa forma o esa manera de trabajar que venían teniendo tanto el Ministerio Público Fiscal como los jueces de garantía, porque ahora cada vez que un juez de garantía autorice una cámara Gesell deberá estar presente en el acto cuando esté declarando el testigo menor, ¿sí? O el denunciante menor. Le va a tocar a usted como profesional pedir lo que ha dicho la Corte, Pero ¿no? por supuesto, es que ya lo he pedido. De hecho lo he pedido antes de que salga el fallo de la Corte y tenemos la expectativa de que salga favorable, porque era realmente muy violatorio de los derechos de los ciudadanos,
que uno se esté produciendo una prueba sin la presencia del juez y sin la presencia del defensor. Es decir, es inconcebible que un juicio se desarrolle sin que esté el juez presente. Bueno, las cámaras Gesell son medidas de anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Qué significa esto? Que son pruebas que se llevan adelante como si estuviéramos en el proceso, pero en una etapa anterior al proceso. Entonces, tiene que estar presente el juez, porque un juez es el que se tiene que encontrar presente al momento de llevarse adelante el juicio. Entonces, era inconcebible que una cámara Gesell se desarrolle sin la presencia de un juez y mucho más grave, sin la presencia de un defensor. Entonces, hay muchos casos que entiendo yo que se va a poder pedir una revisión de las condenas para el caso de que hayan sido condenados por testimonio en cámara Gesell, que no haya guardado todas estas garantías que estamos diciendo acá. Y lo mismo pasa con la probation, es decir, en este caso de Parisi, la Corte ha hecho lugar. Sí, con la probation lo que la Corte ha hecho lugar, tenemos que circunscribir bien lo que ha dicho la Corte. La Corte lo que ha dicho en este momento es que no le abrió la instancia extraordinaria a la Fiscalía. Es decir, la Corte no ha dicho que se puede aprobar una probation o no se puede aprobar una probation sin el consentimiento fiscal. Eso todavía no lo resuelve la Corte, porque ¿qué dice la ley? El Código Procesal dice que para acceder a la probation se debe contar sí o sí con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Eso dice la ley. ¿Qué se ha planteado en el caso Parisi? Se ha planteado por parte de la defensa que como el Ministerio Público Fiscal no le quiere hacer lugar al pedido de probation de Parisi, la defensa apeló ante el Tribunal de Impugnaciones y el Tribunal de Impugnaciones, el juez Benedicto Correa, declaró inconstitucional ese artículo. Es decir, ese artículo que dice que la probation no puede, otorgarse sin el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Ahora, con lo que ha resuelto la Corte, que la Corte se ha negado a estudiar el caso, le ha rechazado el recurso extraordinario porque dice que este caso no es una sentencia definitiva, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a volver a un juez de primera instancia. El juez de primera instancia va a tener que decidir si este artículo es constitucional o no, y va a tener que decidir si para acceder a una probation se debe contar o no con el consentimiento fiscal. En virtud de esa decisión, las partes van a poder apelar nuevamente y así llegar hasta la Corte de Justicia de San Juan, en donde ahí va a tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no de este artículo en virtud de una sentencia de fondo. Porque la Corte dice, ahora ya no me puedes pedir porque esto no es una sentencia de fondo. Cuando nos llegue la sentencia de fondo, haciendo lugar o no a lo que pide la defensa, ahí esta Corte se va a expedir. Hay que aclarar eso, porque la Corte no ha dicho, en definitiva, que la regulación de la probation sea inconstitucional. Todavía no lo dice. Claro, hay que esperar ese paso. Hay que esperar ahora que un juez de primera instancia, uno diferente, autorice o no a la probation de su fundamento y las partes tendrán la oportunidad de ir apelando hasta llegar a la Corte ya como una cuestión de fondo. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Lo último que tiene que ver con el aporte que nos hizo esta mañana USAIR, y tiene que, lo que plantea él es terminar con el uso del dólar, que es verdaderamente, han venido fracasando todos prácticamente, porque acabaron con el 1-1, perdimos como en la guerra, ¿no es cierto? Es decir, creo que Patricia Bullrich tiene otra visión de eso. Sí, a ver, estos temas, mire, la economía tiene algo apasionante. Que a alguien como a mí, que no le gustan los números, le gusta la economía, ¿no es cierto? Porque la economía roza con muchas ciencias, no solamente con la matemática, aunque fundamentalmente se hace a través de esta estadística y obviamente a través de razonamientos matemáticos. Pero lo que uno advierte cuando se pone a ver la política monetaria, y a uno que le gusta siempre estar en política, ver las herramientas que tiene el Estado, como políticas monetarias también, tiene que tener en cuenta la base cultural de la sociedad. Yo creo que la sociedad argentina, culturalmente, desde el punto de vista económico-monetario, es una sociedad dolarizada. O sea, no podemos perder de vista esto. O sea, a lo mejor otros países, como Chile, usted va a Chile
y va con dólares y a comprar un negocio y lo miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Me tráeme pesos chilenos, ¿sí? Obviamente te reciben el dólar en las casas de cambio de Chile, pero cuando uno va a vacacionar a Chile, nos ha pasado a todo lo que hemos vacacionado en Chile, no tienen al dólar ni le dan mayor relevancia, ellos quieren los pesos chilenos, o sea, esa es la realidad, porque dentro de la cultura económica monetaria de los chilenos está manejarse con el peso chileno. Usted va a Brasil, como me ha tocado ir a Brasil también a vacacionar, y también le cuesta mucho hablar en términos de dólar, ellos hablan en términos de su moneda. Ahora usted viene a la República Argentina y culturalmente hablando, y desde hace muchísimo tiempo, no hablemos de la convertibilidad, vámonos más atrás, Carlos, la Argentina tiene una cultura, la sociedad argentina, una cultura económica monetaria dolarizada. Entonces es muy difícil sacarle al argentino de la cabeza esa referencia del dólar como moneda que acá en Argentina se utiliza como moneda de ahorro. Usted fíjese, sí. O sea, es tan fuerte la concepción que tenemos los argentinos de la fortaleza del dólar que el dólar es utilizado como una moneda de ahorro, ¿sí? A tal punto de que está el dólar y los emprendimientos inmobiliarios, los ladrillos, los inmuebles, son las dos, digamos, fuentes de ahorro por excelencia del argentino. Entonces, hablarle al argentino del yuan, del real, de la canasta de moneda, hasta del euro. Mire que el euro es una moneda fuerte y nos ha demostrado a todos los que nos interesan estas cosas que inclusive superó al dólar en cuanto a su fortaleza en algunos momentos, y tampoco ingresó esa cultura del euro en la cabeza de los argentinos. Es decir, ir a pensar, implementar una política monetaria de múltiples monedas en la República Argentina, y me parece, no digo que desde lo técnico no sea posible, pero me parece que culturalmente no va a funcionar. Por eso Patricia Bullrich lo que plantea al respecto de esta cuestión, plantea ir hacia una política bimonetaria, ¿sí? No una canasta de monedas como la que plantearon algunos, una política bimonetaria que ya va a profundizar y estos conceptos a medida que se acerquen las cuestiones, las elecciones, pero básicamente lo que nos ha hecho llegar a quienes trabajamos dentro del espacio, vamos recibiendo los lineamientos y vamos observando y teniendo la oportunidad de formarnos al respecto, es permitir la utilización del dólar y del peso como moneda de curso legal en la República Argentina, sobre todo porque hay muchos ingresos en dólares en la República Argentina, producto de la exportación y de muchas otras actividades que hoy están recibiendo pagas en dólares, como streaming, youtubers, que son muy exitosos en la República Argentina, inclusive a través de plataformas como Spotify, ¿no es cierto? Sí, sí. Muchos músicos están vendiendo música al exterior y recibiendo sus ingresos en dólares. Bueno, ahí dejar de que el Estado esté intermediando entre esas operaciones de los privados y permitir en definitiva que ese flujo de negocios y de ingresos y erogaciones se puedan hacer directamente en dólares, y así empezar a permitir, digamos, como una convivencia del dólar y del peso en la economía, que creo que sería bastante más realista que hablar de una múltiple canasta de moneda. Yo no sé si yo recibiría o usted recibiríamos, no sé, yuanes chinos, o sea, nos costaría muchísimo eso. Nos costaría, ¿no es cierto? Sí, sí, el yuan es japonés, perdón, la moneda china, ¿no es cierto? Creo que evidentemente podemos pensar muchas formas o muchas maneras, inclusive hasta la propia dolarización que plantea Milei, ¿sí? Que es más extremo que esto de bimonetario, de una economía bimonetaria que plantea Bullrich. A ver, en términos probabilísticos, ideales, estadísticos o teóricos, se pueden plantear muchísimas soluciones. Ahora, si nosotros no tenemos en cuenta la base cultural de la sociedad argentina, creo que cualquier cosa que implementemos no va a tener resultado. Hasta que no se vaya de la cultura del argentino el dólar en la cabeza del argentino, creo que va a ser muy difícil prescindir de esa moneda. Por último, ¿la variante Milei sigue siendo una preocupación o no? Es una preocupación, sobre todo para el oficialismo y para Juntos por el Cambio. Creo que para la sociedad el fenómeno Milei, que ha dejado de ser un fenómeno, se ha convertido en una opción más que en una preocupación, que eso es lo que debe preocupar al resto de las fuerzas políticas, ¿sí? Ahora, para nosotros que nos gusta la política y que analizamos todas estas coyunturas y cuestiones, creo que es una preocupación para aquellos como nosotros, o como yo, por lo menos,
que creen en salidas más racionales y no tan rupturistas. Yo creo que Ortega y Gasset hablaba claramente a principios de los años 1900, cuando todavía el comunismo no estaba en auge. Él explicó allá a principios de 1900 el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, es decir, se anticipó a la Guerra Fría, que la Guerra Fría comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial, y se anticipó a la derrota del comunismo frente al capitalismo que se dio en los años 90, porque Ortega y Gasset claramente, como un observador, el español, que dijo, a ver, el comunismo va a perder frente al capitalismo porque viene a plantear una ruptura histórica, y la historia nos demuestra que el presente tiene que incorporar al pasado y generar un futuro. Romper con el pasado no es un buen camino, y Ortega y Gasset a principios de los años 1900 ya nos anticipaba que el capitalismo iba a triunfar en su lucha contra el comunismo, cuando todavía ni siquiera se había planteado esta cuestión de la Guerra Fría. Bueno, con Milei creo yo que pasa algo por el estilo. Lo que plantea Milei de ir a una ruptura del peso, una eliminación del Banco Central, que la Argentina pierda la capacidad de política monetaria, eliminando el Banco Central, son cosas muy radicales para las que no estamos preparados, y creo que en eso radica mi preocupación como analista político sobre el fenómeno Milei. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Martín. No, gracias a usted. Han pasado todos los temas. Y feliz Día de la Patria. Feliz Día de Nos la ha Patria. quedado hablar del 25 de mayo, que hay algunas cosas, lo invito a que lea, ahí tengo una publicación hoy dentro de mi Facebook, que tengo ahora un Facebook nuevo, aparte del que tengo. Hoy me lo han armado anoche, Martín Zuleta, columnas de opinión. Ya le va a llegar la invitación. Bueno, ahí está publicado algo sobre el 25 de mayo. Perfecto, muchas gracias. Nosotros nos vamos a encontrar, Dios mediante, el sábado, Tony, ¿no? El sábado estaremos con los Intocables muy temprano, a partir